Placer enorme recibirlo, a un querido amigo, un hermano, un gran periodista. Él se encuentra radicado en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, en los Estados Unidos de Norteamérica. Me estoy refiriendo a Germán Novelli. ¿Cómo estás, Germán, querido? Silvio Sacomani y Nicolás Naves, te saludamos. Buenas tardes a la audiencia en Neuquén, Argentina, en la cocina de las noticias. Un abrazo para ti, Silvio, y para Néstor. ¿Néstor o Nelson? No. Nelson es el productor de piso. Nicolás, que es mi compañero aquí Nicolás, en la mesa de trabajo. Exactamente. Bueno, obviamente queremos conocer tu análisis a raíz de los triunfos en las elecciones para gobernador, tanto en el estado de Virginia y Nueva Jersey, de los demócratas versus los republicanos, y el más resonante, sin dudas, es el de Zohran Mamdani, musulmán, el que dio el golpe, el gran golpe, entiendo yo, que va a gobernar Nueva York. Bueno, hay dos ópticas que hay que analizar en este aspecto tan importante, ¿no? Porque lo que he escuchado decir es que fue una especie de plebiscito o un referendo a la administración Trump, y eso es una mirada corta de la política. En primer lugar, porque no, y él lo dijo muy claramente, yo estoy de acuerdo con él, de que no se trató en ningún momento de que él fuera en la boleta. Ciertamente él no fue en la boleta. Y tenemos que desglosar algunas cosas. Número uno, tanto la ciudad de Nueva York como el estado de Nueva York ha sido controlado en los últimos años por los demócratas, de tal manera que se esperaba de nuevo un triunfo de los demócratas en esta importante ciudad de los Estados Unidos. O sea, nunca Trump había ganado allí, ni los republicanos habían ganado allí. El problema, como yo lo veo, es que Mamdani o Mandón, él se identificó claramente como socialista. Y eso, a los que somos adultos, nos causa escozor, porque que no te quepa el socialismo la menor duda. Es una ideología que en nuestro lado del mundo, en América Latina sobre todo, ha dejado amargas experiencias y ha mantenido a muchos de nuestros pueblos sumergidos en el totalitarismo de Estado, en la inanición de la empresa privada, además de las violaciones flagrantes a los derechos humanos. ¿Cuál es el punto? En este país, las nuevas generaciones tienen una ignorancia total. Si tú sales a las calles y le preguntas a los jóvenes votantes o a los adultos de edad media, 30 años, adultos contemporáneos, ¿qué es socialismo? La gente no entiende lo que es el socialismo. Así que muchos votaron más bien esperanzados en las promesas populistas de las que nosotros tenemos PhD y doctorado, en decir voy a bajar las rentas, en decir voy a decretar el transporte en autobuses y metros que tiene la ciudad de Nueva York completamente gratuito. Es decir, cabe destacar que nada es gratis, lo pagan los contribuyentes. Pan y circo, y además que no es una idea nueva, porque ahí estuvo el alcalde de Blasio, quien también hizo unas medidas similares. La pregunta que nosotros debemos hacerlo es con qué se va a pagar todo eso, porque hay que pagarlo. Y además eso plantea la posibilidad de subsidios, porque si tú tienes unas propiedades que deben de vengar cierto nivel de renta para que sea útil, naturalmente que esa diferencia entre no subir la renta tiene que asumirla, en este caso la ciudad, de tal manera que va a ser un desangre innecesario de dinero. Este país, y eso ha sido una evidencia por muchos años, y las democracias modernas deberían más bien dejarle al Estado el cobrar impuestos y abrir espacios para que la empresa privada se desarrolle. Porque realmente es la empresa privada la que produce los empleos y los que causa estabilidad.
Sobre la amenaza de Trump de quitar los fondos, bueno, hay que hacer un análisis financiero y nos damos cuenta que más bien Nueva York, a través de los impuestos federales, genera más dinero que lo que el dinero federal pueda generarle a la ciudad. Uh-huh. Lo peligroso de esto es que no vaya a ser que este halo de triunfo, un triunfo cantado, por cierto, donde prácticamente Mamdani no tenía contrincante porque se enfrentó a un gobernador devaluado en candidato a alcalde, que salió presuntamente con cargos de misoginia, de trato indebido a las femeninas. El otro, que era alcalde hasta este momento, Adams, él pues tuvo señalamientos por hechos de corrupción. De tal manera que yo creo que la policía de Nueva York va a seguir haciendo lo que estaba haciendo, es decir, no cooperar con las agencias federales en materia de control de inmigración. Lo peligroso es que sobre la ola de Mamdani se monten personas que sabemos que son de discurso extremistas, como Ben Sanders, por ejemplo, o Ocasio-Cortez, que andan en una radicalización del Partido Demócrata. Y ese discurso funcionó en Nueva York, pero yo estoy completamente seguro que ese discurso va a generar muchísimo miedo justificado, por cierto, en el espectro nacional. Claro, por supuesto. La otra vertiente que hay allí es el estado de Virginia. De nuevo tenemos que meterle la lupa al análisis. Recordemos que en las pasadas contiendas para elegir el Senado del Estado y los representantes del Estado, también ganó el Partido Demócrata. Sí. Lo que quiere decir que el Congreso del Estado está bajo el poder de los demócratas, con el ingrediente de que en Virginia, a diferencia de otros estados, los gobernadores en ejercicio no pueden reelegirse para un siguiente periodo. De tal manera que también era un triunfo cantado. Lo que me llamó la atención de Virginia es que la candidata ganadora a la gobernación fue agente de la CIA. Sí, qué dato, no lo tenía ese dato. Sí, agente de la CIA, ella lo asumió y lo confesó y fue público y notorio, ¿no? Así que tenemos a una ex CIA como gobernadora del estado de Virginia, donde ciertamente muchos empleados federales que están sufriendo por el cierre del gobierno han sido afectados. Recordemos que en el área, vamos a llamarlo, en el borde, los límites entre Virginia, está Washington, y muchos empleados federales, por el costo de vivir en Washington, D.C., viven en Virginia, que está pegado al lado, ¿no? Además de que hay unas bases militares en Norfolk, en lo que se conoce como la bahía de Chesapeake, donde también hay muchos empleados federales que sirven a las instalaciones. Ahí está, inclusive en esa zona está la CIA, está el Departamento de Guerra, etcétera, etcétera. Es tal que eso podría ser un efecto, además de que muchos emigrantes pues se sentían de alguna manera lesionados. Sin embargo, ya Trump ha demostrado que aún en los estados controlados por los demócratas, como ocurre en California o ocurre en Illinois, las fuerzas del ICE siguen haciendo y deshaciendo con algunos abusos que todos deploramos. En el caso de New Jersey, pues es un caso bien interesante, una ciudad con una altísima densidad poblacional de inmigrantes, y podemos asumir que de alguna manera inclinarse por los demócratas es buscar la protección, básicamente a uno de los temas más álgidos, que es el tema migratorio en Estados Unidos y que ha causado justificadas críticas por los abusos, ¿no? Y sobre todo uno que es inmigrante, que aunque uno sea ciudadano de este país, sin embargo el miedo a veces nos domina. El caso de California, completamente controlado por los demócratas, el gobernador Newsom,
pero además fue un pase de factura a lo que hizo el gobernador Abbott ahí en Texas, que es definir algunas áreas que tienen representantes republicanos para de alguna manera contrarrestar en California lo que se hizo en Texas, un poco para evitar que en las próximas elecciones de medio término, que son el año que viene, pueda haber un arrase de los republicanos y mantener el control del partido en ambas cámaras del Congreso Federal. Así que no es un plebiscito a Trump, sino que los demócratas ganaron. Entiendo. En zonas, con la excepción de New Jersey, en zonas que han sido tradicionalmente por varios periodos, claro, demócratas. Ahora, entonces, sí, eso es Germán, como hacer una fiesta anticipada, ¿no? Claro, por supuesto. Que todavía no lo veo. Ahora, yo había leído, no sé si fueron rumores o información, a raíz de que infinidad de empresarios que habitan en Nueva York, previo a las elecciones, lo que sostenían es que si se alzaba con el triunfo este socialista musulmán Zoran Mandani, iban a migrar a otras ciudades de los Estados Unidos. ¿Esto es así? Yo no creo, porque fíjate lo siguiente, los que conocen Estados Unidos, sería un error hacerlo, porque Estados Unidos es una maquinaria de producir mucho dinero, y ahí están asentados los grandes poderes del capital de este país. Así que pudo ser como una suerte de amenaza, pero cuando le baja los números reales, eso no va a pasar. Claro, el tema es que Mandani va a ir contra la propiedad privada, contra el sector privado. Eso es una cosa es los deseos, y los deseos, como decimos en América Latina, no preñan, porque aquí hay un Estado de Derecho. Si yo tengo una empresa legítimamente constituida, que estoy pagando mis taxes y camino al seguridad jurídica, en el marco legal, hay seguridad jurídica, porque las cortes no van a decidir por los caprichos de Mandani. Por eso te digo que el discurso de Mandani fue un discurso populista dirigido a gente que siente que las rentas en Nueva York son elevadas, que necesitan más recursos, y ese discurso caló, pero que viene calando hace muchos años, ¿no? Pero nadie se detiene a preguntar de dónde sale el dinero para poder sufragar todas esas promesas populistas. Si ustedes quieren ver el daño que le hace el populismo a nuestros países, miren la gestión de Kirchner, de Chávez, de Maduro, de Ortega, de Correa y de pueblos que voy pasando. Ahora, ¿tenés presente las declaraciones de Donald Trump tras el triunfo de Zoran Mandani en Nueva York en el American Business Forum, allí en Miami? Bueno, él ha dicho lo que ha mantenido en su discurso sobre lo peligroso, y yo estoy de acuerdo con el presidente Trump en que es realmente peligroso, ¿no? Ahora, una estampida de capitales, yo no la veo realmente, ¿no? Ese también es el otro lado del miedo que se quiere generar de bando a bando. La pregunta que yo me hago es si los candidatos a representantes o senadores demócratas van a mantener el discurso incendiario y populista que mantuvo Mandani. Yo creo que ese discurso puede funcionar en Nueva York como le funciona a Ocasio-Cortez, pero lo que no le funcionó para nada a Bernie Sanders, que se ha lanzado no sé cuántas veces y nunca ha obtenido ni siquiera el voto del Partido Demócrata. Germán, te agradecemos infinitamente tu análisis, tu participación aquí en tu casa, que es la Cocina de las Noticias, y te enviamos un fuerte abrazo. Que no cunda el pánico, dice el Chapulín Colorado. Esperemos. Fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Germán. Un abrazo de vuelta para ustedes. Buenas noches a Neuquén. Adiós, hasta luego. Lo escuchabas a Germán Novelli, periodista radicado en los Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de Milwaukee.